Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo en volumen 11. El día de hoy vamos a dar la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí, a Fabi, a Alex, a Mirta, que está aquí con nosotros, Marijovi, Rose, y hasta sus hogares. Vamos a dar inicio el día de hoy con la lectura 1195 de junio 6, 1915. El título es En la voluntad de Dios, todo se reduce en amor para Dios y para el prójimo. ¿Nos ayudas con la lectura, Fabi? Junio 6, 1915. En la voluntad de Dios, todo se reduce en amor para Dios y para el prójimo. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, mientras se mantenía oculto, me quiere toda atenta a Él y para abogar continuamente por mis hermanos. Y mientras rezaba y lloraba por la salvación de los pobres combatientes, queriéndome estrechar con Jesús para suplicarle de tal manera que ninguno de ellos se perdiera. Llegaba a decirle desatinos. Y Jesús, si bien afligido, parecía que gozaba por mis insistencias y como que cedía a lo que yo le pedía. Pero un pensamiento ha volado en mi mente, que yo debería pensar más bien en mi propia salvación. Y Jesús me ha dicho, hija mía, mientras pensabas en ti, has producido una sensación humana, y mi voluntad, toda divina, la ha notado. En mi voluntad todo se resuelve en amor para mí y para el prójimo. No hay cosas propias, porque conteniendo solo mi voluntad, el alma contiene para sí todos los bienes posibles. Y si los contiene, ¿por qué pedirlos? ¿No es justo más bien que se ocupe en rezar por quien no tiene? Ah, si supieras por qué desgracias pasará la mísera humanidad, serías más activa en mi voluntad en favor de ella. Y mientras esto me decía, me hacía oír todos los males que están maquinando los masones en contra de la humanidad. Wow. Vamos a meditar, bueno, vamos a rumiar cada párrafo. ¿Algo que te gustaría compartir, Es que Fabi? sí, desde el título de la lectura dice, en la voluntad de Dios, todo se reduce en amor para Dios y para el prójimo. Eso es Sí. como el compendio y como que es lo que, es, l- lo que podría resumir todo, ¿cierto? Y, y es verdad, si se está viviendo en la divina voluntad, dice, uno aboga por los demás, ¿cierto? Y estando en la divina voluntad, es Jesús que está pidiendo, uno a través de Jesús y Jesús a través de uno, pidiendo por las almas, ¿no? Sí, de hecho, Esa es pienso yo que es una de las bellezas, podríamos llamar, de vivir en la divina voluntad, de la santidad divina, diferente a la santidad humana, porque la santidad humana como que se limita como como ahí, como al entorno, ¿cierto? En cambio, la santidad divina y se expande, podríamos decir, los beneficios a toda la humanidad. sí, me encanta eso, ¿verdad? Porque como bien dices, se nota esa diferencia en esta lectura muy claramente, porque, bueno, ella más adelante hasta Jesús le dice, ¿no? Mientras que piensas en ti,
Dice, se ha producido una sensación humana y mi voluntad la ha notado. Entonces, ¿cómo ese margen de estar orando en voluntad divina y en voluntad humana, ¿no? Porque al principio solo es pedir y dar y dar y dar y dar a todos. Entonces, eso sí me llama la atención. Bueno, vamos a ver aquí a los hermanitos. ¿Alguien más que le gustaría compartir algo que hayan comprendido sobre la lectura? O le damos otro repasito a la lectura. Sí, bueno, a mí me gustó esta lectura, como bien dice Fabi, desde el título. Eh, bueno, voy a compartir la pantalla de la lectura para que vayamos leyendo. Desde el título, ¿verdad? En la voluntad de Dios todo se reduce en amor para Dios y para el prójimo. Porque a veces pensamos solamente, siempre como nos dice en el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué mérito tiene cuando oran solamente por los suyos y no por los demás? Ahí también se me vino esa parte a la mente, porque decía Jesús que qué mérito había en eso, por el amar al enemigo, el orar por los enemigos. Y siempre bueno, a mí en lo personal era un poco difícil entender esas partes del Evangelio en un principio. Y ya ahora nos dice Jesús aquí, todo se reduce en amor para Dios y para el prójimo. Y aquí se está cumpliendo el mandamiento más importante que dejó Jesús, el mandamiento del amor. Ujú. O sea, desde viendo el título, como bien dice Fabi, nos está diciendo demasiado. Adelante, Alex. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Sí, Bienvenida. sí, esta mañana cuando yo estaba en misa, precisamente estaba, pues, pues uno que está viviendo o tratando de vivir en divina voluntad. Cuando vas a misa tienes que pedir por todo la humanidad, pasada, presente y futura, ¿verdad? Pero te das cuenta y dice, me estaba viendo todo alrededor y digo, Señor, todo el mundo te está pidiendo cosas y te está pidiendo, y o sea, solo se va, pues nosotros antes así lo hacíamos también, íbamos a pedir por fulanito, por sutanito, por mi trabajo, por esto y por lo otro, pero ahora ya no, como dice el Señor, ¿por qué pedírmelos? Estamos, que se ocupe los que estamos en esto, ya no vamos a pedir por nosotros, vamos a pedir por toda la humanidad. Entonces, estos rayos y están a través de nosotros, ¿no? De pedir por toda la humanidad, porque ¿cuántas personas habrá ahí que están pidiendo por todos la humanidad, nuestros hermanos? Yo creo que nadie. Ojalá, ¿verdad? Que todos fuéramos igual, pero no. Entonces tenemos mucha responsabilidad en nuestros shoulders, en nuestros hombros, ¿no? Mucha responsabilidad de hacer lo que la gente no hace. Entonces, esto es bien importante lo que está diciendo aquí nuestro Señor, ¿verdad? De no Sí, pedir. definitivamente. Y creo que en alguna lectura, Jesús dice que si escucháramos realmente las peticiones que le hacen todos en la misa, Ujú, es un dolor para él, sí, es un dolor profundo porque todo el mundo se ciega solamente para empezar solo en ellos y cosas materiales, la mayoría, cosas sí. humanas. A veces no es solo lo material, a veces sí la salud o eso, pero de cierta manera es un dolor, es un sufrimiento para Jesús escuchar Ujú, esas peticiones y como bien dices ahora, la gran responsabilidad que nos está siendo entregada con esto, porque me impacta esa parte del párrafo 2 donde dice, mientras pensabas en ti, bueno, porque dice Luisa que le voló el pensamiento en la mente que yo debería pensar más bien en mi propia salvación. Y le dice Jesús, mientras pensabas en ti has producido una sensación humana y mi ujú, voluntad toda divina lo ha notado. O sea, decayó. O sea, yo lo veo así, sí, ¿no? Como mantenerse en una esfera divina y se haya caído.
se haya caído de ese nivel en donde ella estaba y se redujo. Yo lo veo de esa forma. Y algo tan importante que dice, si tú lo posees, si todo lo tienes ya en su voluntad, ¿por qué pedirlo si lo posees? Y aquí se cumple esa parte de la lectura donde dice que llegamos a ser dueños y reyes con Él, ¿no? De todo. Todo lo que Sí, Él posee, lo poseemos nosotros. Ya ahí sí nos podemos llamar verdaderos hijos de Dios, porque todo el tiempo hemos estado en diferentes etapas como siervos, mucho tiempo sirviendo solamente y no, por eso el pedir, y ahora dice él, ¿saben qué? Ya no más. Esto es lo que a ustedes les toca, esta es la posición. Es como los hijos, ¿no? Si el nivel de hijos y el nivel de siervos que conocemos es completamente abismal. El servidor siempre está bajo lo que su amo o señor diga, y el hijo es el que puede poseer y tomar posesión de las cosas de su padre y distribuirlas. Entonces, si eso ocurre con nosotros en la humanidad, ¿cuánto más en el nivel espiritual? así Entonces, es. sí me impacta. Vamos a Sí. escuchar a Mirta porque siempre nos comparte muy buenas reflexiones. Mirta, bienvenida. Buenas tardes, hermanita. Pues esta lectura a mí me dice varias cositas, ¿verdad? Por ejemplo, primeramente habla sobre, o sea, que Luisa es víctima. Es víctima porque ella está haciendo lo que Jesús le está pidiendo que ella haga, ¿verdad? Ella está pidiendo por todos para que nadie se condene, para que todos se salven. Y entonces ella ve que ella lo ve afligido, pero a la misma vez lo ve gozoso por las insistencias que ella estaba haciéndole a él. Y así nos quiere Jesús a nosotros también, insistiendo, pero no insistiendo del modo que ella estaba insistiendo, porque lógicamente ahí podemos comprender que ella tuvo una tentación. Esa tentación era de pensar en ella misma, ¿verdad? Y una señal de que el alma vive en la divina voluntad es que no piensa en sí misma, solo piensa en Jesús, solamente tiene su mirada puesta en Jesús, y eso ya lo dijo al principio. Ella dijo, mientras Él se mantiene oculto, me quiere toda atenta en Él. Me quiere, pero ella todavía no está completamente segura de si realmente ella está mirándolo todo el tiempo a él. O sea, en este párrafo se nota claramente que ella todavía está en lo anterior, que ella no entró, no ha entrado todavía a ese plano divino. Está escuchando lo que Jesús le está diciendo, está obedeciendo a Jesús y él le está enseñando a ella. Por eso es que él le dice, noté algo, noté algo, una sensación humana. Entonces después le dice, es que si tú lo tienes todo, ¿para qué lo vas a pedir? Nosotros, si lo tenemos en nuestro caso, por fe, por lo que ya hemos leído y demás, pues ya sabemos que no vamos a pedir por la salvación de las almas. Lo que vamos a pedir es para que venga para que se extienda el reino en las almas. Y extendiéndose el reino de la divina voluntad en las almas, lo van a tener todo. Y el que lo tiene todo no pide nada, porque todo lo tiene. Lo que hace es que él utiliza todo lo que tiene, que son todos los atributos de Dios, para entonces hacer lo que se debe de hacer, que es unirnos con Jesús, estar viviendo en su divina voluntad para que se extienda a todos. Y por eso también ella habla ahí de que mientras esto decía, me hacía oír todos los males que están maquinando los masones en contra de la humanidad. O sea, eso nosotros también lo podemos percibir diariamente, no solamente por los masones, sino por todas las personas que viven sin Dios, que no quieren vivir en Dios. Entonces, eh, podemos percibir y podemos escuchar lo que están maquinando, pero, pero no quedarnos como Luisa estaba en ese momento,
Ya nosotros, es para que nosotros sepamos por el proceso por el cual ella fue pasando. En el caso nuestro, por fe, ya sabemos que el reino está y que se quiere extender, pero se va a extender a través de nosotros. A través de nosotros, cuando nos unamos, realmente cuando entremos en esa parte divina. Eso es más o menos el resumen de lo que yo pude entender. Muchas gracias, Mirta. Y sí, definitivamente me llama eso la atención que comentas, ¿no? La importancia de que en este volumen todavía ella no ha entrado, no se ha adentrado en lo que es la voluntad divina, porque recién apenas Jesús, es el, como dice bien el doctor, es el volumen del cambio. Recién Jesús empieza a trabajar en ella y le empieza a revelar eh, todo lo que es voluntad divina. Y me llamó la atención la edad de Luisa. Para 1915, Luisa ya tenía 50 años. Luisa ya tenía 50 años. Imagínense. Y apenas iba empezando. Así que no se preocupen, mis hermanitos. Vamos por buen camino. ¿Te imaginas, Iberi? Tú estás bien joven, así es que bueno, llevas mucha ventaja. Vamos por buen camino. Yo solo Ajá, creo que vamos por buen camino. Así que sí. Y también ahí, para redondear, Jesús nos dice que un alma que vive en la divina voluntad, no, o sea, que vive en el divino querer, no es tentada, no es tentada, porque tiene toda la coraza de Dios a su alrededor, por lo tanto no es tentada. Pero Luisa lo dice ahí claramente, en otras palabras, tuvo un pensamiento en su mente que no era de Jesús. O sea, ocúpate de ti, no te ocupes de los demás. Bueno, bueno, ahí dejo gracias, Mirta. Fabiola. Sí, vamos con Fabi. Adelante, Fabi. Siguiendo la línea, ya, em, a mí me llama la atención también aquí donde dice, me quiere toda atenta a él para abogar continuamente por mis hermanos, ¿sí? Y luego dice, parecía que gozaba por mis insistencias y como que cedía a lo que yo pedía. A mí me trae esto me trae a la memoria a la Santísima Virgen María en las bodas de Caná, cuando ella le dice, hijo, se les acabó el vino. Y él le dice, pero no ha llegado mi hora, ¿sí? Pero más sin embargo, hace el milagro, ¿sí? Entonces es como, es lo que él quiere, él quiere que uno pida lo que él quiere dar, ¿sí? Él quiere dar, él lo pide para que uno se lo dé. No sé si me comprenden. Él realmente quiere que aboguemos por la salvación y porque se expande, pero nosotros lo hacemos porque es decir, es en la divina voluntad, está igual, lo que él quiere, lo quiero yo y yo lo quiero y él lo quiere, ¿sí? Y obviamente él va a ceder porque eso es lo que él quiere, Claro, sí, sí te entiendo. ¿sí? Sí te entiendo. Entonces, No te captaba la relación con las bodas de Canaán, pero es igual como diciendo el milagro de Jesús, como que eh, se lo eh, arrancan de la mano porque la insistencia en pedir, ¿cierto? exacto, ella se lo pide y parece que no ha llegado mi hora, ¿sí? Le dice, pero era el momento de ella mostrar a Jesús ante sus discípulos y ante la humanidad, ¿no? Sí, sí, es muy buen punto, Fabi, muy buen punto, por la importancia de que, es decir, todo está aquí para darse, solo pídanlo, Ujú, pídanlo. Y él como que le suelta y no le suelta lo que pide, ¿no? Pero ajá, sí, es simplemente porque se lo va a dar, solo quiere como que nos mantengamos pidiendo más, de ujú. cierta manera, sí, tienes razón. Muchas gracias, Fabi. Ujú.
Vamos con José Guillermo, Ah, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Micrófono? El micrófono. Disculpen, divino momento para todas y todos. Esta lectura tiene 2 puntos clave. Número 1, ella piensa en su salvación. Número 2, Jesús le dice, olvídate de eso. Para los efectos, eso es una interpretación mía. Óyeme, si te recluté a las 5 de la tarde es para hacer un servicio especial. Estás actuando como actúan todos los que aceptaron mi salvación hace 2000 años. Lo mío es que tú te ocupes del prójimo. Ahí es que está la clave. Esa es la línea de Fabi, ¿verdad? Es que no somos, no estamos sirviéndonos a nosotros. Nosotros somos Jesús y estamos para servirle a todas las criaturas de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Es la única situación que tiene Jesús con relación a Luisa en este momento. Y eso es lo que él percibe. Humanamente te quiere salvar, pero es que tú no estás aquí para salvarte. Tú estás aquí para intervenir con el prójimo. Tú eres mi conducto. A través de tus actos es como único yo puedo llegar a ellos. Gracias. Gracias, José Guillermo. Mirta, y que todo se reduce en amor, ¿verdad? El título lo dice. O sea, el amor se da, el amor no es egoísta, el amor piensa en los demás, el amor se dona, pero por supuesto recibe. Entonces, cuando Luisa dice que él gozaba de las insistencias de ella, es porque recuerdo que el doctor en muchas ocasiones ha dicho que para que, para que el reino de la redención se llegara a su término, que es en el nacimiento de nuestra Santísima Madre y luego en el nacimiento de Jesús y demás. Nuestra Santísima Madre, ella tuvo que hacer muchísimos actos. Ella tuvo que completar los actos que el Padre había ya determinado para poder dar el reino de la salvación. Entonces, ahora vemos a Jesús aquí, que Luisa está diciendo que parece que se gozaba por mi insistencia, y es porque ella también tenía que completar todos los actos que faltaban, ¿verdad? Para que entonces se diera el reino de la divina voluntad. Es maravilloso cómo poquito a poco ya vamos entrando a aguas profundas, que no es solamente ver a Luisa pidiendo por la salvación de los demás y todo eso, sino es qué es lo que implica cuando Jesús se goza, cuando Él la escucha a ella insistentemente pidiendo que se salven sus hermanos. Claro, ella está pidiendo lo que ella conoce, pero realmente lo que le estaba haciendo hacer Jesús era completar los actos que hacían falta para que entonces pudiera dar el reino de la divina voluntad. Vamos a dejar a Gaby ahora que comente. Sí, buenos días. Hay cosas que nos cuestan trabajo con las personas, con los demás, con las familias, porque, por ejemplo, me dicen, es que no vas a ver al enfermo, no vas a ver a este, entonces no entienden, ¿verdad? Yo creo que en ese momento uno, pues, sigue la corriente y va uno a lo que nos están, y insinuando que vayamos y pues no entienden todavía, ¿verdad? Que pues no es necesario, sí, visitar, pero no es necesario a veces tanta oración, sino que pues nosotros ya sabemos, gracias al Señor que nos está guiando,
que pues es pedir el reino para ellos, pero sí nos cuesta trabajo ir, ir con las personas y sobre todo con los que tenemos alrededor. Bueno, esa es mi participación. Gracias. Eso es muy interesante, señora Gaby, lo que acaba de decir, porque ya nosotros pues, estamos aprendiendo las verdades divinas y todo, pues ya no vamos a estar pidiendo, ¿verdad? Porque una persona se sane o porque una persona salga de donde está o lo que sea, ¿no? Ya por fe sabemos que lo que nos corresponde es pedir el reino, porque cuando esa persona tenga el reino lo tiene todo. Entonces en las santas disposiciones de Dios estará si le da la salud corporal o si quiere o si prefiere, o sea, digo yo prefiere en el plano humano, si Jesús le está pidiendo que entonces se una a los sufrimientos de él en su dolor y demás, en su sufrimiento, para no solamente para que el reino llegue a esa persona, sino para que se extienda a todos. Y entonces a veces es un poco difícil porque, como ella dice, nos invitan a ir a visitar los enfermos y eso, pero eso es hermoso cuando vamos a visitar los enfermos. ¿Por qué es hermoso? Porque pienso yo que cuando entramos a una casa donde hay un enfermo, veo como en mi mente, yo veo como a Jesús que está entrando y entra a la casa para pedir la paz y la bendición en ese hogar, para pedir la salud espiritual, o sea, está llevándola, no pidiéndola, está llevándole a esa familia, a esa persona eso. Entonces, como nosotros tenemos a Jesús obrante en nosotros, pues Jesús quien está entrando a ese hogar para entonces presentarse ante esa persona y decirle, yo estoy aquí, te tomo la mano, te comprendo, sé cuánto sufres, pero mírame a mí, eso que tú estás sufriendo ya lo sufrí yo por ti. Entonces ahí es cuando uno entra, digamos, a tener una conversación con la persona. O por ejemplo, invitan a uno a rezar el Santo Rosario. Pues perfecto, rezamos el Santo Rosario. Lo rezamos, si todos quieren, en la manera que ellos quieran, pero nosotros tenemos una intención distinta, que es que en ese rezo que estamos haciendo, estamos pidiendo el reino para esa persona y que se extienda en todos. Es maravilloso, o con una lectura bíblica, con eso también. O sea, podemos hacer muchísimas cosas, ¿verdad? En, en este ámbito de la divina voluntad. Bueno, voy a dejar a Marisela y luego a Ivette porque Ivette se había retirado un momentito. Hola, hermanitas, buenos días. Ah, me llamó la atención cuando hermanita dice que en el libro 11, si es que lo entendí bien, que ya ella estaba, pues que había adquirido, ay, ¿cómo lo? El reino, ¿no? Como que ya había adquirido el reino ahí, que ya ella estaba en voluntad divina, o no, no sé si lo entendí bien, algo así que dijo Mirta. Entonces yo me quedé pensando, si eso es así, a través de los tomos más adelante, ella todavía sigue como con dudas, ¿verdad? Entonces, si ya adquirió todo el reino, si lo entendí bien, ¿por qué las dudas en los tomos más adelante? Sí, a ella se le presta el reino de la divina voluntad en el volumen 1, cuando ella tenía ya 23 años, 24 años, en esa segundo matrimonio que ella tuvo con Jesús, que fue en el cielo, ya ahí se le presta el reino. Y ahí también en el volumen 1, ella tiene el matrimonio de la cruz, de la crucifixión, que es la de las estigmas y demás. Pero es que se le presta el reino. En el volumen 11, como dijo Ivette, ya tiene 50 y pico de años, ¿verdad? Es la entrada a este ámbito divino, pero todavía, como ella está, el proceso de ella es completar la santidad humana para luego entonces entrar a la santidad divina. Pues ella, durante todos esos años, esos procesos que ella estaba teniendo, pues los tuvo que pasar por ti y por mí para darnos lo que ya nosotros conocemos en el libro de cielo. Ahora nosotros tomamos eso o lo dejamos. Pero en el caso de ella, ella lo tenía que completar en el volumen 11,
todavía ella estaba como en el interín, como Jesús me tiene como víctima y él me está pidiendo unas cosas y yo se las estoy dando, pero ella no tiene la certeza de eso que él le está dando. Por eso es que todavía ella piensa o sea, ese pensamiento no era de ella, era una tentación. Entonces el demonio se le podía acercar a ella para tentarla en eso. ¿Eh? Entonces, hermanita, podría yo decir, así como se ha venido mencionando, en el del 1 al 10 para despojarse de toda su voluntad humana, pero y ya al continuar en el 11, en santidad divina, que todavía es un proceso hasta, diría yo, hasta su muerte, ¿no? No, Porque, ¿no? no, en el volumen, si mal no recuerdo, y quizás ahorita le pueda decir con exactitud, en el volumen 15, a ella se le ofrece el don de la divina voluntad. Fíjate, en el volumen 15, cuando ella tenía 60 años, 60 y pico de años, y en el volumen, si mal no recuerdo, ahorita les digo, en el volumen 19, es que Jesús firma la escritura como que ya esto es tuyo, es tu propiedad. Ya para nosotros, que ya leímos o estamos leyendo los 36 Es el volúmenes. 20, es el 20. Ok, gracias, Alex. Y en el 15 fue que Jesús se lo dijo, o sea, se lo propuso. ¿Quieres el don de la divina voluntad? Y entonces, pues claro, ella sí lo quería, ¿verdad? Entonces, pues en ella es un proceso, en nosotros es por fe que nosotros estamos aceptando lo que Jesús nos está proponiendo. Ok, entonces con esto mismo, pues me vino otra pregunta, perdón. A nosotros ya por la fe, como dice, ya estamos adquiriendo este don con convicción en esa fe, en Jesús, que es mismo la fe, ¿verdad? Entonces, al hacer actos divinos, pues tenemos la certeza de que eso así es, porque estamos unidas a Él. Vivir vida de voluntad divina, pues eso es el martirio de los martirios, ¿no? La atención continua. Pero en sí nosotros estamos haciendo cuando hacemos esos actos, esos giros, ¿right? ¿Sí? Sí, lo primero es conocer, para creer, Claro. ¿verdad? Si no conocemos, no vamos a creer y por lo tanto no vamos a tener fe. Por eso es que es tan necesario leer el libro de cielo y leer página por página, porque en ese conocimiento es que Jesús nos dice que o sea, nos vamos vaciando de nosotros mismos, pero Él mismo, la divina voluntad, está haciendo un vacío, formando un vacío en nuestras almas para que podamos recibir esas verdades divinas y Él pueda ir creciendo en nuestras almas. Entonces nos va dando sus atributos y nos transformamos en otro Él. Es un Amén. proceso para nosotros también, pero hay que creerlo. Claro, gracias. Muchas gracias, Mirta. Vamos con Alex. Yo nomás quería comentar lo que decía la señora Gaby. Ahora que estamos nosotros tratando aquí de nada más, no nada más vivirlo, sino también queremos llevar, ¿verdad? La divina voluntad a otras personas que no la conocen. Entonces, tenemos que pensar en eso de ser unos buenos modelos, porque si a la señora Gaby le están la familia invitando a ver enfermos, el Señor está permitiendo eso, entonces ella o todos debemos de aprovechar cada momento para, pues para hacerlo nuestro, porque aunque estemos con la familia comiendo, un día en la playa, un día en el campo o simplemente en una cena, tenemos que hacerlo nuestro, no aprovechar la convivencia con la familia, pero al mismo tiempo traer el reino y pedirle al Señor que traiga el reino para toda la gente que está alrededor de nosotros. Pero nosotros somos unos modelos de que no podemos dejar que otra gente piense, mira, está en divina voluntad y mira, ahora está peor que antes. O sea, no podemos, tenemos que tener cuidado con eso y en lo que decimos también cuando expresamos con gente que no conoce todavía la divina voluntad, porque no entienden. Entonces,
critican y hablan mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ante los sacerdotes igual, porque este problema que suscitó es por gente que no entiende, todavía cómo debe actuar. No sé si me explico bien, ante otra gente, porque somos modelos. Y Dios, hay que pensar cómo Jesús hubiera actuado en ese momento con esa gente. Nuestro Señor es puro amor. Y entonces de la misma manera tenemos nosotros que actuar. Si estoy equivocada, díganmelo, pero eso es lo que yo pienso. Gracias, Alex. No, y sí, definitivamente, como se dijo anteriormente, es una responsabilidad, pero igual no nos agobiemos en el hecho de que quizás no vamos viendo mucho avance, porque todos vamos iniciando y como bien dijimos, si a Luisa le tocó cuántos años, entonces también no nos frustremos en eso, en ese punto también. Pero claro, llevar la convicción en ir haciendo todo con la intención que todo es para Dios. Y yo creo que eso es lo que nos va alineando de cierta manera. Cuando vemos que se va saliendo la rueda, volverla al carril. Bueno, vamos con José Guillermo. Sí, gracias. Esa inquietud de Luisa a los 50 años nos afecta a todos. Hay dos analogías que yo quisiera presentarle, a ver si podemos entender lo que significa estar en divina, tratar de vivir en divina voluntad. Número uno, cuando se nos pide oración por un enfermo, óigame, nosotros tenemos el centro médico más grande del planeta. Con una sola palabra, le pido el reino para esa persona. Ahí está todo. No lo estoy llevando donde una persona, una enfermera o un médico, no, le estoy entregando el centro médico más grande del planeta. ¿Y sabe quién es el director de ese centro médico? Jesús. ¿Qué más le podemos ofrecer? ¿Qué oración podemos hacer por esa persona? Ninguna. O sea, tenemos que entrar en lo que significa vivir en el reino de la divina voluntad. O sea, nosotros lo tenemos todo. Nosotros no tenemos que tener entre nosotros mismos ningún tipo hay una palabra que se usa, pero ahora no me viene a la mente, escrúpulo, de decir que nosotros lo tenemos todo. Nosotros lo tenemos todo. No tenemos que ir a ningún sitio. Según yo quiero visitar un lugar en este planeta Tierra que estuve una vez en Asia, en cualquier sitio, yo con simplemente pensarlo ya estoy ahí. Esa es la primera analogía. La segunda, ¿cuántos de nosotros ha llevado su vehículo a lavar a un centro de estos automáticos? Después que uno paga, le van diciendo a uno así con la mano, aquí, un poquito para acá, un poquito para acá. Tan pronto usted llega y se centra en ese carril, a usted le dicen, mire, ponga la velocidad en neutro, no me pise los frenos, no me toque el guía y permita que entonces la máquina haga su trabajo. Eso es divina voluntad. Tan pronto nosotros metemos el freno, pues ya tenemos un problema difícil. Podemos hacer que el vehículo que viene detrás de nosotros nos impacte o que se dañe la máquina y entonces nos sale más caro la cosa. Es vaciarnos de nosotros. Ya yo no sirvo para nada, única y exclusivamente estar sentado dentro de este vehículo y no puedo tocarlo ni nada. Y es donde estoy montado. Esta máquina me va a llevar a donde yo tengo que salir y voy a lograr lo que quiero.
que es la limpieza de mi vehículo. Eso es una analogía bien sencilla, pero sí nos puede llevar a entender lo que significa vaciarnos de nosotros y dejar que sea Él el que actúe en nosotros. Si no los ha dado todo, pues no tenemos bajo ningún concepto de tener los escrúpulos ni ningún tipo de preocupación con relación a nuestros actos. Ya yo estoy seguro que estoy fundido con Él. Es que esto es tan profundo y es tan sencillo a la misma vez, porque me dice, mientras más preparado intelectualmente estés, mientras más hayas estudiado, peor para ti para poder vivir en mi divina voluntad. Porque esos bultos son demasiado grandes y se te van a hacer bien difícil de deshacérselos. Por eso es que él dice que es para lo sencillo. O sea, el doctor, nosotros tenemos ese modelo, ese doctor. Usted le toca cualquier tema al doctor y el doctor se lo desglosa como si él fuera médico, arquitecto. Él cubre todas las profesiones. Pero ¿quién es él? No es él, es el Espíritu Santo, es Jesús, él está fundido y ya él automáticamente, Dios le pone ahí, esto es lo que vas a contestar y él se quita y entonces él habla como un ingeniero y él es médico. Fíjate. Gracias, José Guillermo. Siguiendo su misma línea, antes que se me olvide. Esto que viene a decir José Guillermo me lleva con el Evangelio, donde dice que pidamos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces aquí es donde se cumple esa parte, porque todo se posee y como bien dice aquí Jesús en esta parte del texto, dice, no hay cosas propias porque conteniendo solo mi voluntad, el alma contiene para sí todos los bienes posibles y si los contiene, ¿por qué pedírmelos? Entonces, se me viene con esa parte del Evangelio muy claro, que a veces nos cuesta entenderlo, y aquí se cumple eso, todo viene ahí, todo viene incluido, y como bien dice José Guillermo, dice, lo que tú te enfoques está completo, todo está dado. Bueno, gracias, vamos con Rose, adelante. Bueno, gracias, buenas tardes. A mí a mí lo que me deja esta lectura, estaba pensando lo que iba a decir, pero con lo que habló José Guillermo, me ha contestado varias también inquietudes, pero estaba yo pensando que en divina voluntad, cuando uno piensa en uno mismo, por ejemplo, estaba pensando que cuando uno va comenzando en esto de divina voluntad, cuando uno tiene una situación familiar, por ejemplo, yo que estoy viviendo una situación que siempre pido por mis hijos, por su conversión y por todo esto, la clave que a mí me está dejando esta lectura es que mientras viva en la voluntad de Dios, todo ya está, todo está ya dado. Y les digo una cosa que últimamente tuve una situación con un hijo y yo sé que quiero vivir la divina voluntad, no tengo mucho tiempo, pero yo le dije al Señor, yo te entrego esto, Señor, y rápido me contestó, porque el Señor dice, si tú tienes la intención, aunque no haya todavía todos los 36 volúmenes leídos, aún así yo experimenté que el Señor me contestó rápidamente. En cuanto yo me vacié de lo mío, el Señor contestó todas mis inquietudes y yo pedía por mi hijo solamente, pero yo he aprendido que hay, como dijo José Guillermo, hay que vaciarse de lo de uno, porque mientras que yo quiera controlar y quiera cambiar a mis hijos, eso no va a suceder porque dentro de su voluntad, Él todo lo contiene. Como dijiste, Sibet, dice aquí, porque conteniendo a su voluntad, el alma lo contiene todo para sí. Entonces yo no tengo que pedirle, solamente tengo que soltarme
Y cuanto más me voy soltando, más le voy dando lugar y campo para que él vaya actuando. Y no pedir solamente para mí, sino pedir por tantas cosas mucho más grandes. Como dice aquí, hay tantas situaciones en nuestra humanidad que está pasando que uno pide por sí mismo y a veces uno no sabe ni qué pedir y pide mal. Solamente hay que confiar en Él y pedirle por la humanidad, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y no debemos pensar humanamente. Y a mí me pasa que a veces caigo todavía en eso, pero estoy aprendiendo a pedir por todos mis hermanos, porque en realidad el Señor eso es lo que nos pide y es lo que a mí me hace aprender de esta lectura. Y pues eso les quería compartir, no sé, quiero seguir aprendiendo más y poco a poco pues voy soltando. Para mí es lo que me deja esta lectura, que mientras que yo viva en su voluntad, pues todo lo tengo, todo lo puedo contener, ¿verdad? Eso es lo que les comparto. Gracias. Gracias, Rose. Adelante, Mirta. No sé, de acuerdo a la inquietud que tiene Marisela, no sé si otras personas tendrán la misma inquietud en el grupo sobre el victimado de Luisa, sobre el don, el prestado, cuándo se le dio, todo eso. Pues no sé si ustedes quieren, yo tengo unas cuantas laminitas que podemos como que repasarlas, que fue cuando di el resumen del volumen 1, que lo di aquí en Fiat Mío. Si quieren se las puedo poner y las puedo repasar con ustedes rapidito, si les parece bien. Tú me dejas saber, Sí. Ivette. ¿Serían sobre el resumen del volumen 1? No, sobre los desposorios de Luisa, solamente eso. Ok, sí, está bien. Son como 4 o 5 laminitas. Entonces Sí, pueden ir anotando los volúmenes y todo, y cada cual en su casa pues lo puede ir repasando, porque eso es bueno que todos lo sepamos, que sepamos la historia de los desposorios de Luisa. sí, está bien. Déjame, te voy a Ok, habilitar aquí sí. ya para que puedas compartir pantalla. A ver si lo puedo poner grande. No, no me permite ponerlo grande. Así ya. Ok. Ok, aquí tenemos más o menos el resumen, que el primer desposorio fue en la tierra, que Jesús le dio nuevas reglas para vivir, ¿verdad? Perfectamente en unidad con Él. Después el segundo, estos son en el primer volumen. El segundo fue en el cielo. Jesús se posesiona del corazón de Luisa ante la Sacrosanta Trinidad. El tercero, Jesús crucifica a Luisa en el cuerpo y en el alma. Entonces, en el volumen 15 se le ofrece el don y en el volumen 19 se le da el don, se le otorga el don. El caminito es este. Se le concede a Luisa el don prestado, ¿verdad? Cuando a los 23 años de edad. Eh, Aquí ajá, el don prestado está en el volumen 1, la 234 en el volumen 1, el 237. Esos son lo que pueden repasar. Ya el desposorio de la cruz es en el volumen 1, el 245. Ahora, ¿qué pasa? Que en el volumen 12 ya Luisa está estigmatizada por el querer divino. Ya ella recibió la marca de esas penas de Jesús en su humanidad. Y ahorita les explico un poquito más. En el volumen 12, en ese mismo, ya Luisa, o sea, ya en el volumen 11, como lo estamos leyendo ahora, sabemos que ella es víctima,
que ella es víctima en el cuerpo y en el alma. Pero en el volumen 12, ya Jesús le cambia esa crucifixión no tanto al cuerpo y al alma, sino que es una crucifixión divina. O sea, ella toma parte de la humanidad de Jesús, lo que hacía su humanidad en su divinidad. Al principio no era así. Al principio era solamente, pues ella tenía como todo santo mártir, pues tenía las estigmas de Jesús y hacía lo que dice aquí en el volumen 11. Ella oraba para que todos recibieran la salvación. Ya en el 12 es una crucifixión, o sea, por cada acto divino que ella hacía, por cada acto divino, era una crucifixión, era un clavo más a su voluntad humana. Ya el cuarto desposorio es cuando ella tiene 35 años y eso está en el volumen 4. Ella se posesiona del corazón de Jesús. Entonces, ¿ves? Don prestado, don adquirido. Ya en el volumen 4, como les dije ahorita, hay una unión de corazones, pero a pesar de que se le había prestado el don, el caminito de ella era primero Jesús toma el corazón de ella, luego ella toma el corazón de Jesús. En el volumen 12, él le pregunta si quiere vivir en su divino querer. Ella dice que sí, pero en ese mismo volumen él le cambia el oficio a Luisa. ¿Para qué? Para preparar la era de su voluntad. Entonces, ese es el oficio de lo que hacía la humanidad de Jesús en su divinidad, como les dije ahorita. Ya a los 58 años, pues la explicación de los desposorios lo van a encontrar en el volumen 16. Jesús, déjame ver aquí. Ya aquí cuando ya tiene 58 años, que ya él le dijo a ella si quería vivir en su divino querer y ella le dijo que sí, pues él le está diciendo a ella que tiene que cumplir, ¿verdad? Que tiene que sellar todas esas santidades humanas que ahí ya terminan para entonces que ella pueda darle principio a la santidad y vivir en su querer. En el 15 se le ofrece el don, como les dije, a los 58 años y a los 61 años, aquí lo que estaba diciendo en el volumen 19 firma la escritura, haciéndola ella propietaria del capital divino. En el caso de nosotros, ya esa firma, ya esa escritura está firmada para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla o no. Eso era más o menos el resumen. Ese último video de las bodas del Cordero, ¿cómo lo encontramos? Si quiere, yo se lo puedo poner en el chat porque ahí es cuando el doctor explica en ese retiro todos los desposorios de Luisa. Entonces, de ahí fue que yo tomé esa información y también lo tomé del padre Iannuzzi, de la tesis del padre Iannuzzi. El padre Iannuzzi llega hasta cierto lugar, pero el doctor lo termina ya. El doctor es un exégeta, así que bendito sea Dios que lo tenemos a él, ¿verdad? Como un alma poderosa para que podamos comprender estas verdades divinas. Así que Gracias. debemos ser buenos alumnos para Eh, poder. la lectura de la firma es la 19, ¿qué? Perdón, no la anoté. Estaba aquí en la laminita. Sí, que yo lo quité ya. Déjame Ok. ver. Creo que es la 15-19. 19-22. 22. 19. Sí. En la 15-19 fue cuando él le ofrece el don de la divina Ah, voluntad. Ella ujú. tenía 58 años. Todo esto hay que estudiarlo, mis hermanos, hay que leerlo, hay que rumiarlo, porque si no conocemos a Luisa, si no conocemos el proceso de Luisa, pues no lo podemos explicar a los demás cuando nos pregunten. Entonces, pues es bueno conocer eso. Por eso la importancia de leer y releer, ¿verdad?
porque bueno, yo lo veo de esa manera. Lees la primera vez y es como recién empieza a entrar el entendimiento. La segunda lectura es como que queda un poquito más claro y la tercera es cuando ya se entiende más que nada el concepto. Y he escuchado también entre esos a Ricky de la Torre. Me acuerdo que él dice que él le dio la primera vuelta al libro y como que quedó que todavía no. Él hasta la tercera vuelta comprendió. O sea, hermanos, le Y digo, ahora, ay, Ricky, o sea, 3 vueltas al libro. y ahora está en una congregación de los Sí, hermoso. benedictinos en la Divina Voluntad, que es hasta mejor todavía. Bueno, Sí, sí, ya ahorita no sabemos cuántas vueltas le he dado ya, pero todavía cuando yo hablé con él, dice, van 3 vueltas. Y en la tercera comprendí. Sí, por eso la importancia y esto que hace Mirta, ¿verdad? Que va uniendo como un cronograma los sucesos, qué pasó antes, qué pasó después, nos deja más claro, porque a veces a simple vista, cuando vamos leyendo, no ponemos atención inclusive la edad de Luisa o las fechas, y eso a veces eso es lo que nos ayuda a hilar cabos, como se dice, y tener la foto más completa y entendemos con más facilidad. Adelante, Alex. Gracias, Mirta, por esto. Por Oiga, esa presentación. Gracias. Mirta, la divina voluntad para nosotros también se nos va a ir prestando, ¿no? Se nos presta y se nos quita y se nos vuelve a prestar. Mm, Así empezó Yo Luisa, creo pero que no, Mirta. nosotros también sí, estamos aquí. claro, cuando a Ujú, nosotros se nos presta, ujú, Jesús nos dice, la sí, quieres, ya está. sí. Entonces Por lo ya tanto, se nos presta. con el conocimiento que vamos adquiriendo, entonces él ya va a decidir, ¿no? Cuándo nos los da totalmente. Puede ser en esta Exactamente. vida o no puede ser, de acuerdo a lo que entendamos, y si no entendimos, podemos morir sin ella, ¿no? Exacto. Por eso es Eso que es lo ese que yo he préstamo es aprendido. por fe. Ese Ujú, préstamo que Él nos da es por fe. sí, Nosotros creemos que Él nos lo puede dar, por lo tanto le decimos, sí quiero. sí, ajá, Nuestro fíjate es lo más importante, esa intención de quererlo tener, sí, ¿verdad? No para nosotros, sino para darle gloria a Dios a, y adiós, sí. extender su reino en los demás, porque eso es lo que Él quiere. Ujú, Sí. sí, gracias. Ujú. También algo, Alex, que me recuerdo que nos dijo el doctor, ¿verdad? Bueno, en las lecturas en sí sabemos que Jesús nos dice que Él suple lo que a nosotros nos falta. Y cada acción que nosotros vamos llevando en divina voluntad, un giro, un acto, es prestado, pero ya cuando son actos continuos es cuando ya se hace vida. Y el doctor había comentado también que era como ver la historia del futuro. ¿Sí me explico? O sea, algo ya está hecho y ya está cumplido en el eterno presente de Dios, en su acto único de Dios, pero nosotros nos estamos viendo solo aquí en este momento. O sea, él ya miró todo y nosotros nos estamos viendo aquí, solamente en este momento. En su todo cumplido ya está hecho. Eso Sí, es lo que yo le entendí a él, me dice el sí, doctor. Es como ver la historia de lo que va a pasar. sí, ya está viendo a Ivette en divina voluntad y a la señora Mirta también, ya la está viendo ahí, que ya está. Bendito Dios que todos Y está estamos, viendo a Alex que quiso entrar y no pudo. no es Alex también, todos. No, no, hay Viéndonos que a tener todos. fe. Fe Está es lo viéndonos a importante. todos tal y como le dijo a Luisa ahí. Le dice, si bien afligido, parecía que gozaba por mis insistencias. Sí, Entonces él está gozando con nuestras insistencias en pedir el sí. reino. No, y la fe yo pienso que es bien importante, porque yo no sé si ustedes noten, pero cuando esto pasa, pasan cosas bien que no son de aquí. No las voy a decir, pero pasan cosas. Puede notar uno cuando está uno viviendo. Sí, eso sí. Vamos con José Eso me, Guillermo. me da, me da esperanza a mí. Ay, perdón. Sí, eso me da. Nos da esperanza a todos, Rose. Otra analogía. Un dron lleno de agua, una cisterna, y un tubito de 1 pulgada que lleva agua a una pluma.
¿Cuál de los dos es más importante en términos de salud? El que está en el dron, esa agua se daña, se descompone. La que está en el tubo, no, porque siempre está fluyendo. Y a eso nos llamó Jesús, a no guardarnos lo que tenemos, sino que lo que tenemos que compartir con el otro. Ahora, ¿con qué capacidad? ¿Con qué conocimiento? Pues sencillo, nos lo explica en el volumen 13, la lectura 37, la barquita de luz. ¿Por qué? Porque habemos estudiantes lentos, habemos estudiantes rápidos, habemos estudiantes que en 50 años no aprendemos y habemos estudiantes que a los 2 años, 3 años ya saben más que el maestro. El maestro a nivel de, humano, ¿saben? No a Jesús. Y esa es la dinámica. Número 1, tenemos que ser el tubito de 1 pulgada para que siempre esté fluyendo esa vida divina a través de nosotros, a través de nuestros actos. Y número 2, entender por qué los pasos de nosotros son más cortos que los pasos de otros, porque unos van por un expreso y otros vamos todavía por la carretera del monte. Y es porque Jesús nos va a utilizar en el momento preciso y dentro de su divina voluntad. Fíjate. Gracias, José Guillermo. Perdón por la interrupción, pero precisamente eso es lo que tenía en mente. El Señor nos usa de manera que Él va necesitando, y aunque parezca que rumiamos y leemos y parece que no se nos quedó nada, cuando a su tiempo, en una conversación, en algo, Él sale a flote, ¿no? Y es que todo es como Él lo quiere. Yo por mi parte les agradezco. Gracias. Gracias, Marisela. Bueno, referente a lo que dice Marisela, a mí siempre se me viene a la mente Jesús con Pedro, porque Pedro le dice, Señor, ¿y nosotros qué vamos a decir? O sea, como diciendo, no sabemos nada, no se nos queda nada. Y Jesús le dijo, en el momento que ustedes lo necesiten, las palabras correctas saldrán de su boca, tal cual. Entonces, yo lo veo de esa manera, es como un almacén. Y a veces leemos alguna lectura y sentimos que no comprendimos realmente cómo es, pero en algún momento esos cabos se unen y cuando uno escucha quizá una conversación por otro lado, uno dice, no, es que no iba por allá, iba por acá. Entonces, ahí es donde el Señor nos va guiando. Toda palabra, recordemos que no se pierde. Todo esto queda ahí como en un almacén. Nada más hay que saber ser tierra fructífera para que dé mucho fruto. ¿Me lo permite Claro, adelante. para poder entender esto que acabas de decir? Eso es precioso, precioso. Ivette, nosotros tenemos 3 hijos. Uno es atleta, uno es estudioso y otro está disponible para hacer lo que sea de acuerdo a las necesidades nuestras. Pues la vecina la operaron de la rodilla y quiere visitarnos, pero necesita la ayuda. Usted está cocinando y los 3 muchachos están ahí. ¿A cuál usted le enviaría a ayudar a que la vecina logre y camine a su casa? Sentido común. No puede usar el atleta porque el atleta es hiperactivo. Lo que puede hacer es que se caiga ella, porque él no va a soportar la velocidad de ella. Va a utilizar al que está dispuesto a lo que sea, a botarle la basura, a buscarle la nevera lo que usted necesita. Y así es que nos utiliza Jesús a través de su divina voluntad. Por eso es que es tan importante esa barquita, porque Él sabe la velocidad de nosotros y para cuándo los está reservando en el momento preciso. Así que la velocidad la tenemos que echar para el lado. Simple y llanamente dispuesto
fundidos con Él a través de nuestros actos, y Él que determine cuándo y cómo. Gracias. Gracias, José Guillermo. Nuestra única velocidad debe ser decir sí, ya. Sí. No, y como dijo hace rato, que los diferentes caminos siempre, como bien dice, ¿verdad? Pero la importancia de ir como río de agua viva, moviendo ahí. No quedarnos por ahí en un lago estancado. Vamos en un río de agua viva con movimiento. Bueno, vamos con Rose. Adelante, Rose. Gracias. Nada más quería preguntarles, entonces, en divina voluntad, nosotros no debemos de ir a visitar enfermos, aunque podemos pensar en enfermos físicamente, pero también hay enfermos espiritualmente, ¿no? Y yo creo que si tomo tiempo para que Luisa entrara en esa divina voluntad, creo que como dije anteriormente, no debo de perder la esperanza porque lo que cuenta, creo yo, es tener fe. Y si yo tengo fe, puedo pedir que sanen los enfermos espiritualmente hablando, con pedir el reino, ¿no? El pedir el reino de Dios para todos, porque últimamente los enfermos, y pedimos porque pensé en eso porque conozco una señora que tiene una enfermedad que últimamente que se tuvo un accidente y ella ya no puede comer, está sin comer y quedó bien delgadita. Y yo estaba pensando en la iglesia, dije, voy a pedir para que se sane, pero dije yo a la vez, ¿qué tal si el Señor está usando esa enfermedad, esa cruz, para que ella consiga moneditas para ir al cielo? Y si yo le pido que la sane, le estoy robando esa bendición. Entonces, mejor no pido por eso, dije yo, mejor pido que ella aproveche, que quizás ella no conoce la divina voluntad, pero yo pedí, dije, Señor, si de alguna manera te puedo ofrecer ese sufrimiento de ella, te lo ofrezco, porque es curioso que yo la miraba en la iglesia y ella es una doctora como psicóloga, algo así, pero de repente la miré bien delgadita en la iglesia y dije yo, ¿qué le pasaría? Y yo pues le pregunté, ¿verdad? Y me dijo que ella se accidentó y desde ese accidente ya no puede comer y está bien delgadita, delgadita. Y yo dije, ay, no. Y yo ahora que fui a la misa, a la iglesia, dije, me acordé de ella y dije, ay, voy a pedir por ella. Pero después me entró a la mente algo y dije, no, ¿qué tal que? Dije, ahorita que están hablando de que no pedí por los enfermos, yo dije, entonces ya no voy a pedir por, hice lo correcto, porque dije, ya no voy a pedir por ella, sino que pido que esa enfermedad se utilice para algo bueno, para que ese sufrimiento ella lo viva en Jesús y esa cruz sea para bien de ella, pero no sé si el Señor me permita compartirle a ella lo de la divina voluntad o solamente yo pedir para que el Señor haga en ella lo que él tenga su plan, ¿no? No sé si eso es lo que yo entendí, no sé. Bueno, Es vamos eso. a escuchar. Gracias, Rose. Vamos a escuchar a Mirta. Yo creo que Mirta le tiene una respuesta. Ok, gracias. Sí. Adelante, Bueno, Mirta. primeramente, Rose, no es que no podemos pedir por los enfermos ni ir a visitar los enfermos, al contrario, hay que ir a estar con los enfermos, ayudarles. Y yo no quiero que me escuche a mí, vamos a escuchar lo que Jesús nos dice a nosotros en el volumen 449. Eso sí que me gustaría leerlo junto con ustedes porque hoy vamos a salir bien claro en cuál es el orden de la caridad que Jesús quiere en cada uno de nosotros. Vamos a leerlo. 449. 449. Sí. Ok, ya la comparto. Aquí está. ¿En qué párrafo? ¿O desde el principio? Voy a leerlo todo. Cómo continúo viéndolo un poco, como continúo viéndolo un poco enojado con el mundo. Yo quería ocuparme en aplacarlo, pero él me distrajo diciéndome, vamos a escuchar bien detenidamente, todos, lo que Jesús nos quiere decir en esta lectura. La caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos, y los más cercanos a mí son las almas purgantes, porque ya están confirmadas en mi gracia
y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas, para darse el más mínimo alivio. Oh, cómo es lacerado mi corazón por el estado de estas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca, no solo cerca, sino dentro de mí. Y como es grato a mi corazón, ¿quién se interesa por ellas? Supón tú que tuvieras una madre, una hermana, que convivieran contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas, y un extraño que viviera fuera de tu habitación, también en un estado de dolores, pero que se pueda ayudar por sí mismo. ¿No agradecerías más si alguna persona se ocupara en aliviar a tu madre o a tu hermana que al extraño que puede ayudarse por sí mismo? Y yo, ciertamente, Señor. Después agregado, la segunda caridad más aceptable a mi corazón es por aquellas que, si bien viven sobre esta tierra, pero son casi como las almas purgantes, esto es, me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran propias. Ahora, si éstas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimientos, y alguien se ocupa en aliviarlas y ayudarlas, a mi corazón les resulta más agradable que si se les hicieran a otros. Jesús se ha retirado y yo, encontrándome en mí misma, me parecía que eran cosas que no iban según la verdad. Entonces, al regresar, mi adorable Jesús me ha hecho entender que esto que me había dicho era según la verdad. Solo quedaba hablar sobre los miembros separados de Él, que son los pecadores, y que quien se ocupa en reunir estos miembros sería muy aceptable a su corazón. La diferencia que hay es esta, que encontrándose un pecador oprimido por una desventura y uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente, el Señor agradecería más esto que si se hiciera a aquellos que están en el orden de la gracia, porque si estos sufren, es siempre un producto o del amor de Dios hacia ellos o del amor de ellos hacia Dios. Y si los pecadores sufren, el Señor ve en ellos la marca de la culpa y de su obstinada voluntad. Me parece que así he entendido, pero dejo el juicio a quien tiene el derecho de juzgarme si va o no va según la verdad. El resumen de esto: 3 órdenes de caridad que son las más aceptables al corazón de Jesús. Cuando nosotros hacemos sufragio por las ánimas del purgatorio, esa es la primera. La segunda, por las almas que aman a Jesús, que viven casi como si estuviesen en el purgatorio. O sea, esas almas víctimas, y en eso pues debemos de poner muy también en las almas víctimas en la divina voluntad, porque son víctimas por excelencia, ¿verdad? Cuando hacemos una caridad a esas almas que son cercanas a Jesús, que lo aman, que son casi almas purgantes, cuando les ayudamos, cuando estamos con ellos, cuando los visitamos, eso es muy agradable a Jesús. Y tercero, y no menos importante, en los grandes pecadores. Eso también es una caridad que es muy agradecida por Jesús. ¿Por qué? Porque en ellos está la culpa. Ahí lo dice Jesús. Entonces no vayamos a donde ellos para convertirlo. Por ejemplo, vemos un adicto a drogas, que sabemos que Jesús está en ese adicto a drogas. No vayamos a querer convertirlo. Vamos a hablar con él, vamos a aliviarlo, vamos a tratar de que puedan comprender de que hay una manera distinta de vivir, pero no tratar de convertirlos. Igualmente, un familiar de nosotros que está viviendo en fornicación
o en lo que sea, en cualquier pecado de esto, vamos a donde ellos, vamos a ver a Jesús en ellos que está sufriendo, que está casi muerto, porque no lo dejan respirar, porque no lo dejan moverse. Pues vamos a abrazar a Jesús en ese hermano nuestro que está en el pecado. Vamos a hablarle, pero no vamos a tratar de convertirlo. Vamos a hablarle del amor de Dios, que se nos va a salir una sonrisa, que no lo vamos a rechazar. Esa es la caridad que Jesús quiere, porque así es Jesús. A Él le toca el castigo, no a nosotros. Nosotros queremos lo que Él quiera. Y se le va a dar a esas personas lo que ellos están pidiendo, como lo dice muy bien el libro de cielo. ¿Quieren justicia de castigo? Pues tendrán justicia de castigo. Pero nosotros somos los llamados a ir y hacer eso que Jesús nos está pidiendo. No es dejar de ir a verlos, al contrario, es hacer lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra. Él estaba entre los pecadores, Él estaba entre los enfermos, Él estaba entre los pobres de espíritu y los pobres materiales. Eso es lo que nosotros debemos hacer, no es aislarnos, hermanos. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que salgamos a caminar y llevarlo a los demás. Y ya me callo porque si no, ya no dejo a los demás hablar. Y disculpen. No, Tú sigue, al porque aprendemos de contrario, ti. al contrario, Mirta, te agradecemos que nos estás explicando esta lectura. Por ejemplo, aquí en la segunda caridad, donde dice que son casi como las almas purgantes, ahí me queda la duda, no sé si no comprendí bien. ¿Son las almas víctimas o o quiénes vendrían a ser como las casi almas purgantes para Jesús? Porque son almas que viven sobre esta tierra o Pues son los enfermos. son los enfermos, son las personas, sí, que están necesitadas, pero que aman a Dios y que aceptan las santas disposiciones de Dios, pero están sufriendo. Son almas que sufren, pero son almas que sufren y están en santidad humana. Pero no Ah, tiene nada que ver con almas víctimas, ¿cierto? ellas pueden ser almas víctimas también, porque hay almas víctimas en santidad humana y también en santidad divina. Luisa fue alma víctima en santidad humana. Nosotros conocemos ya que ella pasó de ese victimado, ¿verdad? De lo sensible de su cuerpo y de su alma pasó al victimado divino. Pero esas almas a las que Jesús se refiere aquí, que son casi almas purgantes, son las almas que viven en santidad humana, que están enfermas, diferentes cosas, pueden estar enfermas de la mente, enfermas de físico, enfermas espirituales, todas almas que son casi como almas purgantes, que no se pueden valer por sí mismas, que necesitan ayuda de los demás. A eso que se refiere. Ok, muchas gracias. Igual en el párrafo 5, ¿no? Donde como que Luisa no queda muy convencida con esta respuesta y le dice, encontrándome en mí misma, me parecían que eran cosas que no iban según la verdad. O sea, de cierta manera a nosotros no nos hace como mucho sentido y dice Jesús, ha regresado Jesús y me ha hecho entender que esto que me había dicho era según la verdad. Y hay Ujú, una diferencia, ¿no? Y a veces eso nos puede pasar a nosotros, como que nos quedamos, pero esto no nos va con la lógica que conocemos. ujú. Pero viene Jesús y cambia. Sí, Y también, Ivete, nosotros, o sea, a nosotros se nos dan tres gozos espirituales, los que realmente estamos conociendo la divina voluntad, eso está en el volumen 2, que son el gozo del fastidio de lo que nos gustaba antes, ya no nos gusta ahora, el penetrar en las cosas de Dios, el desapego, o sea, esos son tres gozos espirituales. Pero eso no quiere decir que al tener el fastidio de las cosas no vamos digamos, a ir a un evento familiar o no vamos a ir a un lugar que nosotros no quisiéramos ir porque nos produce fastidio. Pero miren, Jesús nos quiere ahí. Jesús nos quiere ahí.
porque estamos unidos al dolor de Jesús, al dolor y a las penas de Jesús que produce ese ambiente. Jesús lo hizo, él iba a visitar lugares feísimos, pues ahí no quiere también en nosotros, no nos quiere en una cajita de cristal, mis hermanos. Él nos quiere con él, pero caminando en la calle, buscando almas para él. Lo podemos hacer en nuestra casa si así nos quiere Jesús. Porque Jesús no puede tener en claustro en una cama como lo hizo con Luisa, pero la mayoría de nosotros no. A la mayoría de nosotros nos quiere fuera, caminando en la calle, trabajando, teniendo situaciones con nuestra familia, con nuestros hijos. Ahí nos quiere Jesús. Y estas tres órdenes de caridad son las que son más cerca a su corazón. También algo que miro acá, no sé si nos pudieras profundizar un poquito más entre estas segundas almas, las almas purgantes, que serían los enfermos, con los pecadores, porque dice que los pecadores aquí vienen siendo los miembros separados de él. No sé si nos pudieras ahí enclarecer un poquito cuál sería más que nada la diferencia, porque la habla aquí, pero para que quede más claro, que lo habla aquí, dice, Esos son los que están muertos a la gracia. Entonces, en eso, por ejemplo, si mientras estamos haciendo la hora de la pasión, por ejemplo, se me ocurre no sé, escribí ahí la número 7, no sé de lo que se refiere ahora mismo, pero son almas que están muertas a la gracia, pues entonces nos unimos a Jesús en las reparaciones que Él hace en esa hora. La tengo aquí la 7ª, no sé por qué lo escribí. Y ya estamos haciendo, o sea, estamos dando la oportunidad a Jesús para que vuelva a vivir ese momento y para que siga haciendo lo que hizo. Y nosotros unidos con Él, ¿verdad? Haciendo esa reparación de Él, pues estamos entonces ayudando a esos pecadores que están separados de Dios, que están muertos a la gracia, ¿verdad? Estamos reparando por ese mal que hacen en todos los tiempos y dejamos eso preparadito que va a ejercer una fuerza en sus almas. ¿Sabe Dios en qué alma? No sabemos. Jesús sabrá a quién se lo va a dar, pero está preparadito ahí con nuestro sello para cuando esa persona, esa alma diga, hice mal y se convierte. Le estamos dando la fuerza para que pueda entender el mal que hacen y dándole la oportunidad para que se conviertan. Ese es nuestro trabajo. Podemos hacerlo en casa, así como le estoy diciendo, con las 24 horas de la pasión, porque Jesús nos está llamando a hacer eso siempre, pero también lo podemos hacer en la calle. Lo podemos hacer mientras estamos escuchando a un familiar nuestro diciendo barbaridades que duelen y que nosotros estamos escuchando eso que está saliendo por su boca, que está ofendiendo a Jesús, y estamos notando que Jesús está oprimido en ellos. Miren, mis hermanos, ¿sabe lo que es tener, digamos, un familiar que cree en el poliamor? En el poliamor. O sea, jóvenes que tienen 2 o 3 parejas a la vez, que no están casados, que creen en el poliamor y se jactan delante de una familia cristiana a decir, no es que yo creo en eso. Eso es un ejemplo nada más. Esa persona está muerta a la gracia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en ese preciso momento? Mientras está saliendo por su boca eso, estamos uniéndonos a Jesús, reparando por toda la maldad que esa persona, que esa alma tiene, y dándole la oportunidad en ese acto de amor, de reparación y de agradecimiento, ¿verdad? A Jesús por estarnos participando de esa pena, pues sellar eso y darle la oportunidad para que esa persona cuando lo quiera lo coja, lo haga suyo y se convierta. Ese es nuestro trabajo. entonces, si bien entiendo, por los pecadores que son muertos a la gracia, que vienen siendo los miembros
sueltos de Jesús, y eso se me viene a la mente en la columna, cuando dice que se desgarraban sus partes del cuerpo y caían Seguramente afuera, esa es. que eran Sí. esos eran los pecadores obstinados. Y Ujú. de hecho, en la número 7, ahí hace Luisa un giro, me estoy recordando en la hora 7 de la pasión, hace Luisa un giro y lleva la sangre a todos los pecadores obstinados y todas las almas que se pierden. Y en eso ella lo hace para saciar el dolor de Jesús. Y Jesús, sin embargo, le dice que su dolor es tanto que vale lo mismo un alma que se pierde como todos juntos. Eso lo dice en la séptima hora. Pero aquí en esta parte, entonces sería, porque dice, uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente. En esta parte de acá. Sí, pero lo dice anteriormente, dice que es un pecador que está oprimido por la desventura. Ujú. O sea, vamos a suponer un adicto a drogas, que lo perdió todo, perdió su familia, perdió todo, está en la calle, está pidiendo limosna, no tiene que comer, no tiene dónde dormir. O sea, y lo digo por experiencia propia. Un muchacho que veía yo así cuando iba a la iglesia por las mañanas allá en mi pueblo, se veía pues que no había dormido, que no se aseaba, adicto a droga, empedernido. Yo no cruzaba la otra calle, yo iba donde él y le decía, ¿cómo tú estás hoy? ¿Descansaste bien? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Ven conmigo, ve a la cafetería. Y me decían, Missy, usted es la única que viene donde mí a darme los buenos días. Los demás huyen de mí, pero yo sé por qué. Yo me lo merezco. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos, mis hermanos. Entonces, esos son los pecadores que están oprimidos por una desventura y que uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente. Que ahí sería lo que el Señor dice, ¿no? Que si un vaso de agua dimos en su nombre a alguien necesitado, era dárselo a él. O si ayudamos a alguien, lo que sea, ¿no? Alimento, ropa, refugio, es dárselo a él, que eso sería la caridad hacia el prójimo. Y aquí lo expresa muy bien. Es mejor esto que realmente en convertirlo, sino en ayudarlo. Poco a poco, yo creo que el Señor va haciendo la obra, va abriendo camino ahí desde el amor. Claro, porque lo que uno está haciendo son actos divinos. Entonces, esos actos divinos están haciendo una fuerza en el alma de ese individuo y de saber Dios que otras personas. Entonces, Él nos pone ahí en ese momento. Jesús va a visitar a Jesús. Jesús que está libre de actuar, está visitando a Jesús que está casi muerto y lo está aliviando. Entonces, es maravilloso poder comprender eso. Y se alivia desde el amor. Algo que me resuena bastante es una frase que no recuerdo en qué parte viene, pero Jesús dice que a la amargura, el antídoto contra la amargura es el dulce, el amor, lo dulce. Dice, más dulce endulza hasta lo más amargo. Entonces, eso es lo que a veces no entendemos, que cuando una persona, yo lo veo de esta forma, ¿no? Vive en esta situación y solo recibe, como bien dice Mirta, la gente le huía, la gente salía huyendo de él, en vez de darle amor, como que a su amargura agregaban más amargura. Y el momento de uno traer a esa amargura un dulzor, entre más dulce, llega un momento que lo amargo desaparece. Y eso lo dijo Jesús, entre más dulce, hacia lo amargo, en dulce. Pero bueno, vamos, muchísimas gracias Mirta por esta lectura. Creo que nos cae muy bien el día de hoy. Siempre hablar de la caridad Jesús tiene 1000 formas de hablar de la caridad en todo el libro, pero de sumamente
una importancia tremenda y cada vez que nos va dando esas lucecitas de su caridad, vamos entendiendo la lectura del día de hoy, que es el título: En la voluntad de Dios, todo se reduce en amor para Dios y para el prójimo. Esta lectura va perfecta. Vamos con Alex. Sí. Adelante, Alex. Ay, Antes de que se me sí. olvide, ¿puedo decir algo? Perdón, Alex. Es que desde antes de Mirta levanté la mano, pero en verdad que creo que Ivette no me ve. Vamos por orden, Betty. Está bien, espero. Sí. Vamos, Alex. Sí, Mirta, solo una pregunta. Las almas purgantes, ¿los sacerdotes pueden entrar en esas almas purgantes que habla el Señor? Todos podemos ir y llevarle la sangre de Jesús a las almas purgantes en la divina voluntad. Pero Sacerdotes, los sí, sacerdotes también pueden entrar aquí, ¿verdad? En esto. todos. Ujú, Todos, ¿verdad? Ok, todos. muy bien. Gracias. Si lo hizo nuestra Santísima Madre Luisa. Sí, así es. José Guillermo. Vamos a esa pregunta de Alex. Vamos al volumen 2, la 43, de junio 25 de 1899. ¿Qué párrafo es? Bueno, el párrafo, pues vámonos al tercero, el segundo, el primero. Lo importante es que esta lectura es importantísima desde el principio. Lo que ocurre es que Luisa, su confesor, le dice a ella, me imagino yo, que yo no estaba allí, aunque sea un acto único. Mira, pídele a Jesús que me resuelva esto, que tengo este problema, que tengo este dolor o tengo esta situación. Y Luisa se lo expone a Jesús y Jesús le dice a lo que trajo Mirta. En el párrafo número 2, quiero que la fe inunde por todas partes como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá y al cuándo y el cómo y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Dice en el tercero, después agregado, si te ejercitas, esto estamos hablando a un sacerdote, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado, y esto es una unción de mi gracia. Vamos a quedarnos ahí. Estamos hablándole a un sacerdote. ¿Y cómo usted, un sacerdote, le va a decir, cuando tú entiendas las cosas de Dios? ¿Cómo usted me está diciendo? Yo estudié tantos años en la universidad y me he leído la Biblia 3 veces. Y ¿cómo usted me va a decir una cosa como esa? Él dice, cuando entiendas lo que son mis cosas, cuando estés cubierto por mí, por mi gracia, dice el Señor, cuando tú cumplas con esas 3 condiciones, ahí la caridad, tú tendrás acceso a ella. Pero primero tienes que sumergirte en mí. Y eso lo dice a todos nosotros, no importa el tiempo que llevemos, no importa que los hayas reclutado a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde, eso no importa. Lo importante es que al final ese primer gozo es el más importante de todos. Es
comprender lo que realmente Jesús quiere a través de nosotros, porque nosotros tampoco somos los que se lo vamos a dar, es que a través de nosotros, porque tienen su cuerpo glorificado y a través de nosotros fundidos en él es que él puede obrar. Ahí es que está la clave, ahí es que está la clave. En ese primer gozo es que está la clave. Cuando yo comprenda, vuelvo a una analogía, a mí se me ordena en mi trabajo hacer una función que hace tiempo no lo hacía y estudié en la universidad para poder resolver esa situación, pero no me acuerdo. Yo tengo que compenetrarme y tratar de entender cuál es el fundamento básico de lo que crea esa necesidad para yo saber dentro de mis recursos con qué yo voy a suplir esa necesidad. Esa capacidad nosotros no la tenemos en la divina voluntad, no la tenemos. La única capacidad que nosotros tenemos es vaciarnos, permitir que a través de nuestros actos, pidiendo el reino, entonces fluya esa necesidad fundamental que solamente Jesús lo sabe, porque es el único que ha penetrado en el corazón y en la conciencia de ese que tiene esa necesidad, y a través de nosotros él lo obrará. Aquí, esto es lo importante, por eso es que nosotros somos los primeros que nos tenemos que sumergir en esa barquita de luz, definitivamente, porque no hay otra, no hay otra. Nosotros, cuando lleguemos, tengamos la capacidad de entender la profundidad de a lo que Dios nos llamó a través de su Hijo y el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque hablamos de amor y amor. El amor es uno y exclusivo. Y entre él y Jesús es el Espíritu Santo, y Jesús son el templo de nuestra alma. Y a ese templo es que entra Jesús y cubre las necesidades, entendiendo él cuál es lo que realmente sería beneficioso para esa alma que tiene esa necesidad de esa caridad. ¿Verdad? No sé si me expliqué, pero esto es una cuestión de vacío, mi vaso limpio. Échame ahí lo que tú quieres que yo comparta, Jesús. Pero si me sobró, no me puede sobrar, porque eso que me sobró no me sirve, porque la próxima necesidad que Jesús tenga que cubrir a través de mis actos, esa solución que yo guardé un poquito para que otro que la necesite, no me va a servir. Fíjate. Gracias, José Guillermo. Gracias. Bueno, Betty está por aquí. Ya se fue. ¿Ya fue? Ok. Bueno, mis hermanos, qué sesión, ¿verdad? Cómo nos llevó el Señor con la caridad, la lectura de la caridad muy hermosa. Muchas gracias, José Guillermo y Mirta, por estas lecturas. Y algo que también me gustaría ver sobre la lectura que estamos leyendo, que no quiero terminar y que nos quede por desapercibido, es al final de la lectura, donde en el párrafo número 2 al final dice: el alma contiene para sí todos los bienes, y si los contiene, ¿por qué pedírmelos? ¿No es justo más bien que se ocupe en rezar por quien no tiene? Ah, si supieras por qué desgracias pasará la mísera humanidad, serías más activa en mi voluntad en favor de ella. Y mientras esto decía, me hacía oír todos los males que están maquinando los masones en contra de la humanidad. De cierta forma, veo, Luisa, aquí, como bien dijo Mirta anteriormente, su papel de víctima, su papel de ir reparando. Y desde este momento ella ya hacía ver todo esto que viene, ¿verdad? Y algo que yo les quiero decir es que si las cosas ya están puestas sobre la mesa, tanto está ahora sí como la enfermedad ya puesta, está el remedio también ya dado. Entonces, solamente vivir confiados en Jesús y adentrarnos, porque vienen tiempos difíciles, pero entendamos que son parte de lo que Jesús quiere, como bien nos platicó Mirta en esta lectura de la 4:49. Es
ir pidiendo por todos, ¿no? Por todos, por cada enfermo, tanto físico como espiritualmente, y no nos quedemos solamente como en este caso que Luisa solamente decía de la salvación, sino ya el reino. Porque aquí Luisa, ella todavía estaba en principios, estaba iniciando en este reino tan hermoso, pero para nosotros, como ya fue entregado en Luisa, está disponible para todos nosotros. Entonces, seguir y llevar ya ahora como bien, en vez de la salvación, el reino a cada alma y a cada corazón. Y sin tener miedo y sin permitir que nuestro corazón se infunda el temor de las cosas que están ocurriendo alrededor. Siempre con la mirada puesta en Jesús, siempre con la mirada y la fe en Él, rodeándonos de la fe que es Él mismo, y como esa barquita de luz sumergiéndonos en ese mar de rayos y de divina voluntad para todos. Así que muchas gracias. Dios los bendiga a cada uno y que tengan bonita tarde el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias a Muchas todos. gracias. Bendecido fin de Bye. semana. Tarde. Bendecido fin de semana a cada uno. José Guillermo, la frase. Muchas Tu gracias. voluntad reine como en el cielo, Así en la tierra. bien. Fiat. 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 Fiat.